Hermanos, que en este día usted reciba bendición de Dios a través de su palabra. Y lo voy a invitar a que vayamos a la carta de Efesios, en el capítulo 1, y vamos a estar viendo algunos versículos solamente en esta tarde. Antes de poder darle lectura a la palabra de Dios, yo quiero hacer unas preguntas para reflexionar en algo. ¿Por qué será, hermanos, que a veces vemos creyentes que viven en su vida cristiana como si fueran, escúcheme bien, creyentes que viven su vida cristiana como si fueran unos indigentes espiritualmente, como si fueran ellos pobres espiritualmente? ¿Por qué a veces el cristiano no se da cuenta que ahora en Cristo pues es rico espiritualmente hablando? Es rico. Y sí, así enseña la Escritura. Pero parece que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que somos ricos espiritualmente en Cristo Jesús, en lugares celestiales. Y seguimos viviendo en esa pobreza espiritual, como si nada hubiera pasado en nuestras vidas. Y parece que nosotros perdemos a veces el gozo, perdemos la paz, perdemos muchas cosas. Y en vez de que nosotros demostremos a la gente del mundo que somos ricos espiritualmente, pues demostramos otra cosa. Hermanos, a esto me hace recordar a veces a mí, para los que miraron telenovelas antes de ser cristianos, o los que miran telenovelas, siempre salen historias ficticias, por supuesto, pero hablan acerca de una mujer o de un hombre que vive pobremente y que su padre de él o su familia son ricos, muy ricos, y que él nunca se da cuenta que tiene su familia porque por ciertas circunstancias lo abandonaron, etcétera, etcétera, y nunca se da cuenta acerca de la riqueza que tienen sus padres, hasta que al pasar de los tiempos tiene un reencuentro con ellos y se da cuenta de su posición que tenía en esa familia. Pues así sucede, hermanos, con muchos de los cristianos hoy en día. Quiero decirle a usted que esta carta de Efesios nos habla de muchos temas muy importantes que nosotros como creyentes, como iglesia, debemos estar aprendiendo. Una de las cosas que vemos nosotros en el libro de Efesios es que el apóstol Pablo habla acerca de la posición del creyente en Cristo Jesús. El primer capítulo hasta el tercero nos habla de la posición del creyente en Cristo Jesús. Pero ya el capítulo 4, el 5 y el 6 nos habla de cómo debe de vivir ese cristiano que ahora está en Cristo su vida en este mundo. Nos habla acerca de eso. Entonces, hermanos, en esta tarde vamos a estar viendo varios versículos porque es importante que veamos que nosotros como creyentes en Cristo tenemos bendiciones, pero también debemos de experimentar en nuestra vida diaria la gracia y la paz del Señor Jesús. La gracia y la paz del Señor Jesucristo. Por eso el título a esta predicación le he puesto yo: gracia y paz a los santos. Y es extraído del primer versículo y segundo versículo de este libro de Efesios capítulo 1. Quiero darle lectura con esto. Dice la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a concentrarnos en esta tarde en estos versículos. Y lo quiero decirle acerca de esto. Vamos a ver el primer punto.
de este mensaje de gracia y paz a los santos, vamos a ver la presentación apostólica del apóstol Pablo a esos creyentes. Si podemos ver nosotros claramente, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Queremos entender pues, o más bien quiero que entienda, le voy a dar un dato histórico acerca de quién escribe la carta, porque algunas personas han sugerido y han dicho que el escritor de la carta no es Pablo, sino que es un discípulo de él, pero que no fue Pablo el que la escribió, porque no hay referencias personales a las cuales Pablo se dirige a algunas personas. Pero también podemos nosotros argumentar que no pudo haber un discípulo que sobrepasara en conocimiento teológico y profundo al apóstol Pablo. Podemos argumentar eso. Nos dice la Escritura que el escritor de esta carta es Pablo. En el primer versículo lo vemos. También en el versículo 1 del capítulo 3 nos dice la palabra de Dios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces está diciendo que el autor o la paternidad de la carta se le atribuye a Pablo, el apóstol. Ahora, también quiero darle un dato. Esta carta pues fue escrita cuando el apóstol Pablo estuvo en prisión en Roma, por supuesto. En Hechos capítulo 28, si vamos rápidamente, nos narra el historiador Lucas acerca de esta circunstancia en la cual estaba pues pasando Pablo el apóstol. Hechos 28, versículo 16, nos dice lo siguiente: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con unos soldados que le custodiase. Entonces el apóstol Pablo estaba preso en Roma, pero él estaba en una casa. Allí lo custodiaban. Y mientras él estaba en esa casa, el apóstol Pablo recibía visitas de algunos de los creyentes. Y esas visitas que le hacían a Pablo, pues eran para informarle de cómo estaban marchando las cosas en las iglesias que él había establecido, que se encontraban por todo Asia Menor. Ahora, él está allí, dice el versículo también 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, esta carta, hermanos, es escrita desde Roma. Pablo está en prisión. Siempre me hace recordar a mí, imaginemos al apóstol Pablo que está pues en esa casa, está su silla, su mesa, y él está escribiendo, profundamente pensando qué es lo que va a enseñar a la iglesia y acerca de las verdades que él quería que entendieran los creyentes. Algo que yo puedo ver en este hombre, que era alguien que se preocupaba por la situación que estaba pasando en las iglesias en aquel entonces. Esto es un ejemplo muy bueno para nosotros, los siervos, los líderes, los que estamos al frente de una congregación, para cuando nosotros sepamos que está sucediendo una situación dentro de nuestra iglesia, rápidamente nosotros atendamos eso, que no pasemos por alto, no lo pasemos desapercibido, porque si esto de alguna manera sucede, esto agrava y hace un problema mayor dentro de una congregación. El apóstol Pablo era ese tipo de personas que se encontraba en una situación. La iglesia de Gálatas lo que hacía es que escribía a los Gálatas y decía: la situación, las cosas están así, de esta manera. A los corintios también les escribía lo mismo, a los de Tesalónica, Filipenses, etcétera. Él estaba escribiendo, él estaba siempre atento a lo que sucedía dentro de las iglesias. Y Éfeso pues no es la excepción, hermanos. Ahora, Pablo era un viejo conocido
de los Efesios. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 19 que habla acerca de que él permaneció como 2 años en la ciudad de Éfeso enseñando, predicando el evangelio y también pues discipulando a algunas personas en una casa prestada de un hombre? Pablo era conocido de ellos, pero también puedo imaginar que estaba llegando mucha gente a la iglesia de Éfeso y decían: ¿quién será Pablo del que ustedes hablan? Queremos saber acerca de él. Y algunos de ellos le decían: Pablo es el que estuvo aquí, el apóstol de Cristo Jesús, el que está escribiendo aquí. Ahora, hermanos, estos solamente son datos históricos que yo le quiero dar acerca del apóstol Pablo. Quiero decirle también algo importante acerca de lo que Pablo dice en esta presentación apostólica en el libro que estamos viendo. Dice Pablo que él es apóstol de Jesucristo. Es importante que Pablo escriba siempre en sus cartas acerca de quién es, qué posición tiene dentro de la iglesia, qué autoridad tiene en la iglesia misma. Creo que sí, hermanos, es importante, porque Pablo se presenta a sí mismo como apóstol, porque el apóstol Pablo va a escribir muchas cosas profundas, enseñanzas que la iglesia debe de entender, y solamente a través de su apostolado le da la autoridad. ¿Para qué? Para enseñar y escribir la enseñanza que el Señor Jesucristo le mostró o le reveló. Es muy importante eso, porque si el apóstol Pablo pues escribiera sin autoridad, sin su apostolado, algunos podrían poner en tela de juicio sus escritos de Pablo, pero sin embargo él como apóstol pues tiene esa autoridad para escribir. Ahora, pues él quería que la gente supiera acerca de cuál era su posición en Cristo. También él quería que los efesios, en este caso, conocieran acerca de la naturaleza de la iglesia, porque el apóstol Pablo habla cuestiones teológicas, pero también habla cuestiones prácticas. Entonces él estaba interesado en que los lectores, los efesios, entendieran acerca de la profundidad teológica del creyente, de la posición del creyente y de la iglesia misma. Pero también él estaba interesado en que no solamente llevara el conocimiento a su mente, sino que su conocimiento se manifestara o lo llevara a la experiencia diaria, a un diario vivir, a una vida práctica. Eso está el apóstol pues mostrando. Ahora, dice él que es apóstol de Cristo. En el primer versículo, en la segunda palabra. ¿Qué quiere decir esto, que él es apóstol? Pues lo que él dice es que es alguien que es enviado, alguien que es comisionado para dar un mensaje, o es un mensajero, es un delegado del evangelio del Señor Jesucristo. Pablo fue comisionado por el Señor Jesucristo con el mensaje a los gentiles. Fue comisionado el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9 versículo 14 y 15, vamos a ver lo que pasa aquí. Está hablando un hombre que se llama Ananías, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Está hablando con Cristo este hombre. Y el versículo 15 dice: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces aquí vemos la comisión que recibe el apóstol Pablo para llevar el mensaje del Señor Jesucristo. Hermanos, él es un apóstol auténtico y verdadero, Pablo, para hablar. Es interesante que hoy en día muchas personas se consideran apóstoles al mismo nivel que el apóstol Pablo. Ahorita hay una corriente religiosa que ahora ya muchos hombres están atribuyendo el título de apóstol.
Y ya no se les llama a ellos pastor, ya no evangelistas, profeta, sino que ahora buscan ese título honorífico de apóstol. Y quiere que se digan a él, el apóstol fulano de tal, el apóstol sutano. Pero hermanos, ese tipo de personas no tiene el mismo apostolado que tenía el apóstol Pablo. Yo me sorprendí cuando pregunté que si aquí en Zacatecas había apóstoles. Y me di cuenta que sí existe un apóstol. ¿Y dónde está ese apóstol? Se encuentra allí por la policía estatal. Allí se encuentra el apóstol de Zacatecas. Y me digo, Dios mío, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo funciona con ellos en este tiempo? Para que una persona pueda ser apóstol, pues había ciertos requisitos. Número 1, tenía que haber pasado tiempo con Cristo Jesús. Número 2, tenía que haber visto a Cristo resucitado. Número 3, también tenía que recibir el mensaje de Cristo por revelación. Esos eran requisitos. Me pregunto si estas personas en este tiempo vieron a Cristo resucitado, si estuvieron tiempo con Él. Lo posible es que no estuvieron ellos allí. Ahora, hermanos, entonces, la palabra apóstol, pues significa comisionado, enviado y mensajero. Y quiero decir yo que ese es el significado etimológico de la palabra. Pero ya el significado teológico, ya lo he dicho, lo que tiene que ser un apóstol, el significado bíblico, de acuerdo a la Escritura. Ahora, nosotros, según el significado etimológico de la palabra, ¿podemos ser apóstoles? Según el significado etimológico de la palabra. Según el significado etimológico de la palabra, sí podemos, porque significa mensajero, ¿sí? Mensajero, comisionado, delegado. Pero en el sentido teológico, hermana, no podemos serlo así. Así como el apóstol Pablo no. Entonces, el apóstol Pablo recibe un mensaje, es el mensajero del Evangelio, para predicarlo a los gentiles. Usted puede decir, bueno, hermano, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo lo puedo entender yo en mi vida? Bueno, quiero que entienda que también nosotros, igual que el apóstol Pablo, hemos sido comisionados para anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a ver una cita. Se encuentra en Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice la Escritura. Es más, el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Cristo les da autoridad, les da potestad, les da derecho. A Cristo se le dio la potestad, el poder en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? Por lo que dice en el siguiente versículo, en el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces envía Cristo a los discípulos como mensajeros con la autoridad de Cristo para anunciar y para hacer discípulos a las naciones del Señor Jesús. Eso hace. Y dice el versículo 20, enseñando a que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros debemos de entender, hermanos, también que nosotros hemos sido enviados, que nosotros somos mensajeros del Evangelio, somos comisionados, se nos ha dado este mensaje, se le ha dado a la iglesia, se le ha dado a los discípulos, a cada uno de nosotros. No se le ha dado el mensaje solamente, exclusivamente a una persona, sino que se le ha dado a todos. ¿Para qué? Para que todos vayamos y hagamos discípulos y enseñemos a las personas. Tenemos autoridad para hacerlo, hermanos.
Hoy simplemente vamos a ir a evangelizar, si Dios permite, si la lluvia no nos molesta, vamos a ir. Pero ¿cómo vamos nosotros? Vamos como mensajeros, como comisionados por el Señor Jesucristo con autoridad para pararnos en ese lugar y hablar el Evangelio con poder y presentar a Cristo siempre. Ese mensaje, hermanos, que debemos enseñar no solamente me pertenece a mí, no solamente es para algunos, sino que todos debemos estar allí, hermanos, como mensajeros de Cristo Jesús. Es para todos. Para todos. Y tenemos que entender nosotros esto claramente. Por eso le invito en esta tarde, noche, a que nos acompañe y que diga: yo llevo el mensaje de Cristo, soy mensajero de Él, me ha dado autoridad, me ha dado poder, me ha dado derecho para hablar a las personas. ¿Con qué autoridad hablas esto? ¿Quién te dice esto? Lo hablo con la autoridad de Cristo Jesús, que Él me dio. Y es para todos, hermanos, para todos. Ahora, este hombre, el apóstol Pablo, volviendo a Efesios, él se está presentando, una presentación apostólica. Por supuesto, ya lo conocían algunos de ellos, pero dice que él es apóstol de Jesucristo, pero también dice algo muy importante, que es por voluntad de ¿quién? Por voluntad de Dios. Pablo siempre enfatizaba que su llamado al apostolado fue por el deseo, el querer de Dios, no que él se haya puesto por sí mismo o que los hombres lo hayan nombrado, sino que fue Dios quien le puso en esa posición. Fue Dios mismo. Quiero ver esto de lo que dice el apóstol también en Gálatas capítulo 1, versículo 1, porque siempre el apóstol Pablo está recalcando esto a los lectores, también en Corintios, pero vamos aquí en Gálatas 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, hermanos, ¿quién llama al apóstol Pablo? Es Dios. ¿Quién hace el llamado? Es Dios. Es Dios mismo. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros a veces caemos en un error de decir: bueno, pues como tu papá es pastor, pues tú también tienes que ser pastor. Pero si no tiene el llamado el muchacho, ¿por qué imponerle a fuerzas lo que no ha sido llamado? Nosotros, hermanos, a veces nombramos como hombres a personas que no han sido llamadas al ministerio. Los nombramos y les ponemos una etiqueta de cristianos o les ponemos una etiqueta de no cristianos. ¿Sí me entienden? Pero nosotros no somos los que imponemos títulos o damos el llamamiento. Es Dios el que hace ese llamamiento. Es Dios. Esto me recuerda a mí cuando los padres son doctores y quieren que sus hijos sean doctores. Quieren que sean doctores. Que si son deportistas, pues también les quieren poner a fuerzas el deporte favorito, predilecto de ellos. Y no es así. Así no funciona delante de Dios. Dios tiene que llamar personalmente a las personas para que cumplan un ministerio. Es Dios. De la misma manera, Dios tiene que llamar a las personas para que vengan y sean salvos, sean redimidos por Cristo Jesús. Es Dios.
Tengo que tener yo mucho cuidado, hermanos, con el llamado que Dios hace a las personas, ya sea tanto para salvación como también para un ministerio. Tengo que tener cuidado. Muchas veces yo puedo decir, como padre que soy, puedo estar presionando a mi hijo siempre: ya tienes que ser cristiano, y ya tienes que ser cristiano, y ¿qué esperas? ¿Y qué esperas? ¿Y qué esperas? Hermanos, eso no funciona delante de Dios. No funciona así. Tiene que ser Dios el que va a tocar el corazón de cada niño, el que va a tocar el corazón de cada adolescente. Es Dios. Tiene que ser Dios también el que va a tocar el corazón de cada hombre que ha sido llamado a un ministerio. Dios tiene que hacer el llamado. No porque nosotros veamos cualidades, veamos ahora sí talentos, veamos ciertas cosas buenas en un hombre, en una mujer, no podemos nosotros imponerles un ministerio al cual no han sido llamados ellos. Tiene que responder al llamado de Dios. No son los hombres. No son los hombres. Y Pablo siempre decía eso: soy apóstol, pero no porque los hombres me hayan dicho o porque los hombres me hayan puesto, sino por la voluntad de Dios, por su deseo, por su querer. Es por Él. Creo que cada quien recibe su llamado así, porque es su voluntad del Señor en su soberanía. Él lo hace de esta forma. Y cuando Dios hace ese llamado, pues ¿qué necesita hacer una persona? Pues responder y decir: Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Así tiene que suceder, hermanos. Ahora, Pablo entonces se presenta como apóstol, dice su llamado. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque los apóstoles iban a establecer la enseñanza, la doctrina de la iglesia. ¿Quién son los que establecieron la enseñanza y la doctrina de la iglesia? El mismo apóstol, en esta misma carta, nos dice en el capítulo 2, versículo 20, nos dice lo mismo que estoy diciendo. Dice aquí: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Lo que está diciendo que nosotros debemos estar cimentados en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Por eso, hermanos, Él se presenta así. Ellos eran los que iban a encargarse de establecer la enseñanza cristiana para la iglesia. Apóstoles y profetas, por supuesto, del Nuevo Testamento, siendo Cristo la principal piedra de ángulo, Jesucristo, dice aquí. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, pues, acerca de el apostolado de Pablo. Ahora, hermanos, después de que él se presenta así, como apóstol, es importante entender también a quién está dirigida esta carta. Dice el versículo 1, volvamos a él: a los santos y fieles en Cristo Jesús. Yo me pregunto, si usted tuviera que escribir una carta a su hermano en Cristo, y en esa carta usted pudiera expresar algunos adjetivos calificativos, la pregunta que yo le hago a usted: ¿qué calificativos emplearía para dirigirse usted a su hermano en Cristo Jesús? O si el apóstol Pablo también tuviera que escribir una carta ahora a la iglesia en la cual estamos en este momento, ¿qué cree usted que podría escribir? ¿Qué adjetivos, sustantivos podría él escribir para referirse a los creyentes en este lugar? ¿Qué usaría? ¿Qué piensas, Donaldo? ¿Qué usaría?
Mira, yo te quiero decir que él emplearía estas mismas palabras para referirse a nosotros. ¿Cuál? La de santos y fieles. Emplearía lo mismo. Ahora, quiero decirles algo. Está dirigida esta carta a los santos y fieles. Pero ¿qué pasaría si yo en este momento le digo a alguien de aquí, o me dirijo así de esta manera? Vamos a suponer a la hermana Dulce, le voy a decir: buenas tardes, mujer santa. Si le dijera yo a Turín, si le dijera a él: buenas tardes, hombre santo, pues ya miré las caras ya miré las caras que iban a hacer, ¿sí? Ay, hermano, pues ¿cómo está eso? Que usted se va a dirigir a ellos como hombres santos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros no entendemos el concepto de quién es un santo en Cristo Jesús. Nosotros pensaríamos, Manuel, y diríamos, como mucha gente allá afuera dice: si ustedes son santos, de veras son santos, sí, somos santos. Pues si tan santo eres, como dijo una vez una persona, si tan santo eres, Josué, quiero en este momento que me hagas un milagro, ahorita ya, para ver qué tan santo eres. ¿Y cuál va a ser tu respuesta? Pues a lo mejor no te puedo hacer el milagro, pero yo soy santo. Pero la gente piensa que una persona santa es una persona que tiene una aureola aquí y que ha sido elevado a los altares y que allí están los santos. Y ante esos santos hay que doblar nuestra rodilla. Y a esos santos los admiramos por su vida tan piadosa que vivieron en la tierra. La gente piensa eso, que un santo es una persona que no quebra un plato, o una persona impecable, inquebrantable. Pensamos que esa es una persona santa. Por eso la respuesta a la pregunta que decía yo: si yo me dirijo a ustedes como hombres santos de Dios, algunos van a decir: ¿cómo? ¿Sí somos santos realmente? Pues quiero decirle yo que sí somos santos en Cristo Jesús. Somos santos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo emplea esta palabra de santo 8 veces en esta carta. 8 veces aparece esta palabra santo. En el versículo 4 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos. Y luego también dice en el verso 18 de este mismo capítulo, dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado, y a cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y también aparece en el versículo 8 del capítulo 3, dice: porque por gracia sois salvos. No, este no es. Es 3:8. 3:8 dice: bueno, pasemos al versículo 18, más bien. Dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Y también dice en Efesios 5, versículo 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Y en el versículo 18 del capítulo 6 dice lo siguiente, finalmente: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, pregunto, ¿aquí nosotros somos santos? ¿Sí somos santos? Así es, hermanos. Sí, porque la palabra santo, ¿qué significa?
la palabra santo? ¿Cómo dices? La palabra santo significa apartado y consagrado. Eso significa. En los griegos, un santo era alguien que era apartado para sus dioses. Pero en la Biblia, bíblicamente, un santo es alguien que ha sido apartado, consagrado para Dios. Eso es un santo en la Biblia. Ahora, quiero que entendamos esto, porque hay una doctrina bíblica acerca de la santidad y que se puede fragmentar en tres partes esta enseñanza. Número uno, la Biblia enseña una santificación posicional. ¿Sí me entienden? La Biblia enseña una santificación, ahora sí le puedo decir, gradual o experimental. Y la Biblia enseña también una santificación definida. Bueno, la santificación gradual o experimental es la santificación que usted tiene que estar buscando todos los días. Todos los días tiene que estar apartándose. ¿De qué se tiene que apartar? Del pecado, de las cosas que batallan contra el alma, de las cosas del mundo, las cosas sucias de este mundo. Tenemos que hacer eso. Y la santificación definida es que tal vez nosotros no somos perfectos, perfectamente santos, inquebrantables o impecables, pero va a llegar el tiempo en que nosotros vamos a tener esa santificación, donde ya va a haber ausencia de pecado, de maldad, donde vamos a ser santos, sin mancha, sin contaminación, hermanos. Eso. Pero el cristiano es santo por Jesucristo, porque dice la Escritura. Aprendamos esto, hermanos, porque hay muchos hermanitos que no saben nada de doctrina, y es bueno que pongamos atención en esto para poder contestar a las personas que a veces nos hacen preguntas. Dice en Hebreos 10:10, esta es la razón por la cual nosotros somos santos ante los ojos de Dios. Hebreos 10:10 dice la palabra: y tuvo no, estoy en Hechos, perdón. Hebreos 10:10. Dice la Escritura: en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, nosotros debemos de entender que tenemos una santificación posicional gracias a la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, hecho una vez para siempre. Somos santificados. Aquí la palabra santificados quiere decir apartados, consagrados. Así somos. ¿Sí fijan ustedes que no tiene nada que ver con el concepto que pues prevalece aquí en México acerca de los santos? ¿De acuerdo a la Biblia es totalmente diferente? Sí, hermanos, estos son los santos de Dios. Usted es el santo de Dios. Yo soy el santo de Dios. Ahora, pues es increíble cómo es que el apóstol Pablo también se dirige a otros creyentes que no estaban viviendo vidas santas, pero les dice santos también. Es el caso de Corintio, la iglesia, que vivían ellos de una manera muy carnal, pero sin embargo les dice santos. Había personas en la Biblia que sacerdotes, reyes, discípulos creyentes que eran santos a pesar de que ellos no vivieran muy bien su vida, pero en su posición ante Cristo habían sido santificados por la ofrenda de Jesucristo el Señor. Entonces, si a mí alguien me dice, ¿usted es un santo?, le digo, sí, soy santo por Cristo Jesús. Soy santo. Entonces, hermanos, se dirige a ellos como santos, el apóstol, pero también les dice fieles a los destinatarios de esta carta. Fieles. ¿Qué es un fiel en la Biblia? ¿Quién es un fiel en la Biblia?
¿Quién piensan ustedes? ¿Quién es? Bueno, Jesús es fiel, sí, a Dios siempre. Pero de acuerdo a la Biblia, ¿quién son los fieles? Bueno, ya dijeron aquí, creyentes y los que tienen lealtad. La palabra que se emplea aquí para referirse a estos creyentes en Éfeso les dice fieles, porque la palabra fiel significa también, hermanos, digno de confianza, confiable, fidedigno, creyente. Ese es un fiel. Entonces la carta está dirigida a los santos y creyentes, a los que han creído en Cristo Jesús. Para ellos está dirigida esta carta. Entonces un fiel es un creyente. A propósito, ¿habrá aquí en esta mañana alguien que todavía no sea creyente en Cristo Jesús y que haya nacido de nuevo? Una persona que ha nacido de nuevo es un fiel, es un creyente. Es un creyente. Pero ¿hasta cuándo viene a ser creyente? Hasta que nace de nuevo. Porque hay personas aquí en Zacatecas que dicen, nosotros creemos, o se dirigen, nosotros los fieles. Dicen así. Pero no son fieles en Cristo Jesús porque no creen en Él y no han nacido de nuevo. Pero ellos se caracterizan como fieles. Pero los fieles son los que nacieron de nuevo ya en Cristo. En otras palabras, un creyente. Si usted en esta mañana no ha sido creyente, pues ¿qué espera para depositar su confianza y su fe en Jesucristo como su único Señor y Salvador y creerlo con el corazón, con una convicción profunda en nuestro ser? ¿Para qué? Para llegar a ser un fiel, para llegar a ser creyente en Jesús. ¿Le puedo llamar yo aquí a la mayoría de los que estamos o a todos aquí? ¿Les puedo llamar yo con esta palabra? ¿Me puedo dirigir santo y fiel? ¿Habrá alguien que diga, yo todavía no puedo recibir ese título o ese nombre de santo y fiel? ¿Qué espera? ¿Usted qué escucha? ¿Qué espera para entregar su vida a Jesucristo y decirle que Dios lo salve y le dé el nuevo nacimiento? Necesitamos eso, hermanos. Ahora, Manuel decía que un fiel es una persona como leal. Si nosotros somos fieles en Cristo porque hemos nacido de nuevo, se supone también y se asume que debemos de ser fieles ¿a quién? A Jesús. ¿En qué? En nuestro servicio a Dios. Dios busca esa fidelidad en nosotros. Vamos a Mateo 25, versículo 23. Mateo 25, versículo 23. ¿Qué dice el Señor acerca de la fidelidad que busca Él? 25:23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La pregunta aquí, hermanos, ¿qué hago? Cristo se está refiriendo a un siervo fiel, pero también nos habla acerca de lo contrario a la fidelidad, que es infidelidad, y también hay siervos infieles. ¿En qué yo debo demostrar la fidelidad al Señor Jesucristo? ¿En qué debo? En el servicio, en lo que Él me ha mandado hacer, tengo que ser fiel. Si Dios le entrega un ministerio, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirlo con fidelidad. Si Dios nos pide fidelidad en su servicio, tenemos que estar fieles a Él, siempre. Siempre a Él. Dios siempre alaba la fidelidad, siempre busca de nosotros eso. Él quiere que nosotros seamos fieles tanto en las circunstancias malas como en las circunstancias buenas.
A veces nosotros queremos mantener solamente la fidelidad cuando nos va bien. Cuando nos va mal, entonces empezamos a ser infieles a Cristo Jesús. ¿Y cuántas personas se pueden encontrar en esta situación? Pero yo creo que de los que estamos aquí presentes, sí hay hombres fieles al Señor. ¿Es usted fiel a Cristo Jesús? ¿Es fiel a su palabra? ¿Es fiel a sus mandamientos? Debemos de serlo. Debemos de serlo. Y hermanos, también dice la Escritura, pasamos al saludo apostólico, deseando gracia y paz a los santos en Cristo. Dice en el versículo vuelvo a la Escritura, en el versículo 2: gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo apostólico. En ese saludo que el apóstol Pablo da a los lectores, es un saludo que lleva bendición. ¿Y cuál es? Gracia y paz a vosotros. Este saludo era muy peculiar del apóstol Pablo y de la iglesia cristiana. Si ustedes se fijan, en todas las cartas siempre aparece estas palabras, gracia y paz. Parece que son palabras muy cortas, pero tienen un gran significado, una gran profundidad. Encierran esto. El apóstol Pablo acostumbraba a dar bendición a los hermanos cada vez que les escribía esto. Es como lo que hoy podemos decir nosotros a los hermanos: Dios te bendiga. Los saludamos, Dios te bendiga. Aunque hay algunos que piensan que este es un saludo muy religioso, pero creo, hermanos, que de acuerdo a la Biblia nosotros debemos de estar saludándonos de esta forma, siempre, con palabras de bendición. ¿Llegará el tiempo en que nosotros ya ni siquiera expresemos palabras de esas? Que nos veamos así en la calle y que digamos: no quiero parecer muy religioso, hermano, voy a quitar esto. Yo veo en el apóstol Pablo una actitud siempre buena y positiva de bendecir a los hermanos con palabras. Lo veo así. Entonces, entre nosotros los cristianos debemos siempre mantener esas palabras de bendición a los hermanos. De periodo, dile a tu hermano cuando está contigo: Dios te bendiga, Dios te acompañe. De perdido. Ahora, aquí expresa la primera bendición en su palabra el apóstol Pablo en este saludo, y les desea que gracia. ¿Y qué es esta palabra gracia? Esta palabra gracia significa pues un favor inmerecido de Dios, bondad del Señor o la influencia divina sobre el corazón del hombre. Eso significa la palabra gracia. Entonces los creyentes en Éfeso, ellos habían experimentado la gracia que los salvaba. Recuerde, hay una gracia que se le llama gracia salvífica. ¿Cuál es la gracia salvífica? Cuando usted cree en Cristo Jesús, cuando se arrepiente y que la gracia de Dios lo salva. Eso es gracia salvífica. Pero hermanos, ¿ustedes creen que después de que nosotros recibimos la gracia de Dios para salvación, ya no necesitamos la gracia de Dios sobre nuestras vidas? Estos creyentes ya habían sido salvos y ahora el apóstol Pablo les desea a ellos la gracia del Señor y de Cristo sobre sus vidas. ¿Qué es? Es la influencia, pues, la influencia divina sobre el corazón. Quiere decir que nosotros necesitamos cada día fuerzas de Dios. Necesito la gracia de Dios yo. Usted necesita la gracia de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su matrimonio, sobre la iglesia, sobre nuestro ministerio. Necesitamos la gracia del Señor. No podemos hacer nada sin la gracia de Cristo y de Dios.
Y si hacemos las cosas sin la gracia de Dios, entonces vamos a estar fracasando constantemente. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo bajo esa influencia divina en nuestras vidas. Necesito la gracia pues del Señor. ¿Para qué? También para que yo pueda enfrentar los problemas que vienen a mi vida diaria. Necesito eso. El creyente ahora en Cristo, aunque tiene una posición privilegiada, el creyente tiene problemas en su vida. ¿O de aquí nadie tiene problemas? Todos tenemos problemas. De diferente forma se manifiestan. Por eso es importante la gracia en nuestras vidas. Ahora, necesitamos nosotros gracia. ¿Para qué? Cuando yo voy a evangelizar, cuando usted va a evangelizar, cuando vamos a estar en el tablero, cuando vamos a predicar, siempre es mi oración: Señor, dame la gracia para que yo pueda hablar fielmente a las personas. Dame la gracia porque siempre que estoy yo allí hablando, me tiembla la mano. Me tiembla la mano y estoy nervioso. Necesito de tu gracia, Dios, sobre mí. Necesito de tus fuerzas. No es fácil pararse y que toda la gente lo esté viendo a uno y tener tres pensamientos, escribir la idea y estar hablando a las personas. Necesitamos esta gracia para el evangelismo, siempre. Lo necesitaron los apóstoles, por supuesto que lo necesitaron. En Hechos 4:33 dice que ellos necesitaron la gracia de Dios para su ministerio, siempre. Necesitamos también la gracia pues para hacer la obra. Hechos 14:26 nos dice que era la gracia de Dios la que hacía que se produjeran frutos para la obra. Se necesita eso. Además, el apóstol Pablo decía que gracias a la gracia de Dios era lo que era. Y no a través de sus propios logros, no a través de sus propias credenciales, no a través de sus propias fuerzas, sino que la gracia de Dios morando en él. Hechos 16:24. Eso dice la Escritura. Entonces, hermanos, los creyentes necesitamos gracia de Dios. Ya somos salvos, sí somos salvos, pero necesito la gracia todos los días. ¿O cada cuándo necesitaré yo la gracia de Dios sobre mi vida? ¿No más hora para predicar? Diario la necesito. Diario. Ahora, no solamente les desea gracia de Dios, sino que también les desea que paz. Les desea la paz. ¿Y qué es la paz que les desea Él? Bueno, la paz a la que se refiere aquí es la relación armoniosa entre Dios y el hombre. Quiere decir que también estos en Éfeso ya habían tenido paz para con Dios, ¿o no? Mientras el hombre no se arrepienta y no sea salvo, ¿en qué condición se encuentra? ¿Cómo? Se encuentra muerto, sí, pero se encuentra en rebelión, en enemistad contra Dios. Se encuentra así. Los creyentes en Éfeso ya habían recibido también esto, la paz de Dios. O sea, ya existía una relación armoniosa entre el Padre, Dios y ellos. Ya existía. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nos habla aquí acerca de los resultados de la justificación. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo el Señor. Entonces, la justificación, la fe, nos trae a nosotros reconciliación con Dios. A eso se refiere. Pero la paz también que decía el apóstol Pablo, les decía solamente este tipo de paz. Ya estaban reconciliados. El apóstol Pablo está deseando a los destinatarios de esta carta la paz de Dios, esa paz que significa como un reposo o un descanso para
las circunstancias difíciles de la vida. Eso necesitamos, hermanos. Los creyentes necesitamos la paz de Dios, porque vienen diferentes circunstancias. Ayer me estaban hablando me hablan de una persona, de un hombre, de un cristiano, que su hijo sufrió una parálisis en su cuerpo. Entonces, en medio de esa circunstancia difícil, este cristiano, ¿qué necesita? Necesita paz. Ya no necesita esa paz reconciliadora, sino que necesita esa paz como el descanso y reposo para su alma. Eso necesita este cristiano. Hermanos, la paz que nosotros podemos experimentar no es la paz que el mundo nos da, no es la paz que puede ofrecer el dinero, no es la paz que puede ofrecer la diversión o los placeres, no es la paz esa, sino que Cristo nos ofrece una paz verdadera, basada en lo que Él hizo y en lo que Él es. Vamos a Juan 14, 27. ¿Están de acuerdo ustedes en que los cristianos, fíjese bien, los cristianos vayan con una persona a que les dé pastillas tranquilizantes? Los cristianos, porque una vez me abordó una persona en el taxi y me dijo, yo soy doctor, etcétera, etcétera. Le dije, yo soy cristiano. Y dijo, no, pues no le hace, acabo, ellos vienen mucho aquí también conmigo por sus pastillas. No ven. Entonces dije, ¿dónde está pues la paz de Dios en ese cristiano? Si Cristo ofrece verdadera paz a nosotros. Juan 14, versículo 27, ¿qué dice la Escritura? Y la paz os dejo, y mi paz les doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y Cristo dice que nosotros en el mundo vamos a tener aflicción. No estamos exentos de las preocupaciones, de los conflictos, de las aflicciones en este mundo. Necesitamos esa paz del Señor. Ahora, esa paz, la cual necesitamos nosotros, pues diariamente debemos de venir a Dios. Como tenemos cargas, como tenemos preocupaciones, debemos presentarnos ante Dios con oración, con súplica y ruego. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente. Voy a leer el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, hoy una de las enfermedades más comunes es el estrés en las personas, la ansiedad. Y aún muchos cristianos están sufriendo de esto, ansiedad y estrés. ¿Pero por qué sufren de esto? Número 1, porque no vienen en oración y súplica y ruego delante de Dios y decirle: Dios, hay una cosa que no me deja a mí dormir, hay esta preocupación, pero la entrego la pongo a tus pies, esta petición, esta carga, y ahora que la entrego, pues dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarde mis pensamientos. Porque siempre hay un problema y estar piense y piense y piense y piense y piense en ese problema, siempre. Y la pregunta, ¿dónde está la paz de Dios?
¿Dónde está en ese creyente? El cristiano debe de tener paz, debe de tener reposo y descanso en su vida. A pesar de las circunstancias difíciles, debe de experimentar esto, el creyente. El creyente debe ser esa clase de persona, como decía David en el Salmo 4, versículos 5 y 7, que dice: en paz que me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Dios, me haces vivir confiado, porque esa paz sobrepasa todo entendimiento y no controla mis pensamientos. Tiene que existir esto. Y esto es lo que le desea el apóstol Pablo, pues, a los Efesios. La paz y la gracia, tanto de Cristo como la de Dios. Ahora, hermanos, ¿usted está experimentando estas cosas en su vida? Usted es un creyente en Cristo. ¡Qué rico! Espiritualmente, y una de las riquezas espirituales precisamente incluyen la gracia y la paz en nuestras vidas. Si no está usted viviendo de esta forma, experimentando, ¿qué espera, hermanos? ¿Qué espera para que nosotros podamos decir, así como decía el apóstol Pablo, gracia y paz a los santos de Dios? Tenemos, hermanos, que pensar en esto siempre. Voy a continuar después acerca de esta posición en Cristo. Solamente quería hablar de la introducción o de los primeros versículos para que entendiéramos acerca de lo que el apóstol Pablo se presenta, sus destinatarios y su saludo que hace a ellos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por Jesús. Solamente te pido, Señor, que aprendamos cada vez más de tu palabra, que nos des gracia, que nos des, Padre, amor por tu palabra, y también, Señor, que nos ayudes en este día. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos en esta tarde ya, por Cristo Jesús. Amén.